cargando y ahí está. Tengo entendido que grabando. Sí, ahí está grabando. Ya. Entonces. Ya. Esto que está aquí es el formato o un ensayo de prueba. La prueba que van a tener el día sábado va a ser como esta estructura, ¿ya? El formulario con el resumen. Que ahora, ¿qué les recomiendo yo? Así como con qué hacer con esto. Es, es que con el formulario traten de hacer los ejercicios que encuentren, pero con este formulario. ¿Por qué con este formulario? Porque así se acostumbran a trabajar con ese formato, por ejemplo, con este, no sé, con esta fórmula, con esta de aquí, tal como aparecen escritas acá, porque muchos, que a mí me pasa incluso que yo tiendo a usar otras notaciones. Entonces, si no sé, pues se acostumbran a una notación, que después cuando vengan al formulario van a encontrar otra y van a, no sé, con los nervios a lo mejor se confunden o cosas, de eso suele pasar, ¿ya? Entonces yo les recomendaría que los ejercicios que hagan de aquí en adelante utilicen el formulario que aparece en el simulacro de prueba, ¿ya? Entonces, el resumen igual está bien completo. Tiene al menos las fórmulas más importantes de todos los contenidos. Si se fijan, la parte de ondas es muy chiquitita, ya tiene bien poco, pero es que en general la materia de ondas es poco. Por eso yo digo que en términos generales en el Serway está súper poco explicado porque la mayoría de las aplicaciones y cosas interesantes que se pueden hacer con ondas no las toma, como que están muy, muy dejadas de lado. Entonces hay como detallitos que uno los tiene que buscar y rebuscar para poder encontrar. Así que ahí mañana en la de superposición de ondas, que es lo que, como el capítulo que más tiene esa falencia, voy a estar dando todos esos detallitos. Entonces, qué importante tener en mente en ondas siempre es esta, la función de onda, porque la función de onda nos permite poder modelar cualquier tipo de onda, cualquiera, ¿ya? Y la mayoría de los ejercicios, incluso el que aparece aquí, la gracia es trabajar con esto y ver qué pasa con condiciones que le podemos dar al problema. Ya eso es como importante. Entonces, si se fijan, la primera pregunta es cómo resolver un péndulo físico. Ya esta pregunta dice, en la figura se observa un péndulo que consiste en un disco uniforme y está unido a una barra de largo L y masa. Cuando nosotros tenemos un objeto, no sé, digamos la barrita, y en el mismo enunciado nos dicen que tiene masa, quiere decir eso que esta barra tiene momento de inercia, o vamos a considerar su momento de inercia para el sistema. Si nos dicen que es de masa despreciable, esto nos va a servir solamente para tener una idea de más o menos cómo se va a mover, pero no va a perjudicar el movimiento, ya porque cuando nosotros tenemos masa es cuando nosotros consideramos que existe un momento de inercia, siempre y cuando esté en un movimiento rotacional, porque si yo tengo, no sé, mucha masa distribuida acá en el eje, pero cuando yo giro esa masa queda sobre el mismo eje, como que no afecta porque no hay masa distribuida alrededor del eje de rotación, que es como la definición de momento de inercia. Entonces este ejercicio lo voy a ver al final porque esto está asociado a la tutoría que hicimos ayer, ya que igual les compartí el video. Así que lo voy a dejar para el último porque es como para, no sé, repasar la última parte de péndulo. Me interesa que hagamos este, porque este ejercicio, aunque se vea muy directo, no sé, bosquejar la onda, encontrar el número de onda, la frecuencia angular y todo eso, el ejercicio apunta a cómo caracterizar una onda, cómo definirla, entender a qué se refiere con algunos datos, etc. Entonces, este ejercicio dice, una onda sinusoidal que viaja en la dirección X negativa, o sea que va hacia la izquierda, tiene una amplitud de 20 centímetros. Aquí primero, antes de seguir, voy a tachar aquí. Cuando esto nos dice que la dirección es negativa, o sea que va hacia la izquierda, lo que nosotros tenemos que tener en mente es que nuestra función de onda, que es que va a ser X, VT, acá tiene un signo positivo. Cuando el signo es positivo quiere decir que el sistema se mueve hacia la izquierda. Ya cuando es negativo es que se mueve hacia la derecha. Sí, eso es importante tacharlo al tiro apenas empiecen el ejercicio. Después nos dicen la amplitud. Ya eso igual es un dato, la amplitud.
nos dan la longitud de onda, nos dan la frecuencia. Dice la posición transversal de un elemento del medio en T0 es menos 3, o sea, es igual a menos 3 centímetros. Esto es clave. Y dice que el elemento tiene una velocidad positiva en dicha ubicación. Se desea encontrar una expresión para la función de onda que describe esta onda. Ya. Cuando acá nos dicen que la velocidad es positiva, nosotros lo que tenemos es que en ese punto la velocidad apunta hacia ella. No sé, nosotros tenemos este sistema de referencia. En este punto, la velocidad apunta hacia allá, hacia la derecha. Y eso va a ser una condición, ¿ya? Quiere decir que la velocidad es, pues, bueno, acá nos dice que la velocidad es positiva y nosotros lo vamos a interpretar eso como una dirección de cambio de la partícula en ese punto, en ese instante puntual. Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar este tipo de ejercicio? Primero, es plantear la función de onda. Bueno, igual en la parte 1 dice bosqueje, pero lo vamos a hacer después. Entonces, lo primero que voy a hacer es escribir que x, dt, que es la función de onda, o en general es la altura de una onda, que depende de una posición puntual y de un tiempo puntual. O sea, yo para poder decir que el objeto se encuentra en algún lugar necesito el tiempo y la posición. ¿Y eso por qué? Recordemos que una onda, cuando se desplaza, no es más que el efecto de todas las partículas del medio que se están desplazando. La onda solamente transmite energía, y al transmitir energía, o sea, que tiene una potencia, al tener esa potencia, lo que está haciendo la onda es mover las partículas del medio. ¿Ya? El aire se desplaza, el sonido se desplaza en un medio, entonces todas las partículas del aire empiezan a verse afectadas por la onda. Entonces, cuando yo quiero analizar una partícula puntual del medio que está moviéndose por la onda, yo necesito en qué instante de tiempo, porque la onda se va moviendo, y muchas ondas son tridimensionales, entonces imagínense ubicar una partícula tridimensional. Quiere decir que nosotros tenemos como este espacio plano para poder ubicarla, o en esta como altura, y si son ondas viajeras o ondas como el sonido que se expanden en el espacio, en algún punto la partícula que está acá ya no va a estar acá, pues a lo mejor después la partícula se separó o tenemos otro margen para poder situar esa partícula. Entonces esa es la gracia, por eso yo necesito un tiempo, porque necesito saber cómo ha ido evolucionando la onda en medida que ha ido avanzando el tiempo. Y si la onda ha ido evolucionando, una onda en algún instante puede estar esparcida en todo un espacio. Si yo tengo, no sé, una habitación, o voy a decir una cajita, no sé, ahí yo tengo, no sé, una cajita que encierra esa onda. En algún punto esa onda se puede haber propagado por todo el espacio. ¿Ya? Se puede haber propagado por todo el espacio. Entonces puedo usar todo este espacio de la cajita en algún punto. Entonces en algún punto ese círculo que dibujé, que ahora voy a marcar con rojo, puede estar ocupando mucho más espacio de lo que teníamos contemplado en algún momento. Entonces está ocupando mucho más volumen. Entonces en ese instante yo puedo tener partículas esparcidas en todo este espacio que acabo de pintar. Entonces yo quiero ubicar la partícula en la posición X. Por eso necesito los dos datos, porque en algún punto el estado de la onda es tal que la partícula que yo quería en un inicio ya no tiene la misma posición que cuando empezó el problema, como en el circulito de más adentro. ¿Ya? Acá teníamos un espacio súper reducido, entonces es en este espacio los únicos lugares posibles donde yo puedo encontrar esa partícula. Pero cuando yo estoy acá ya tengo muchos más puntos, entonces necesito sí o sí todos los datos. Entonces esa es la idea general detrás de que la onda sea, o sea, de que una onda en general depende de dos funciones, o sea, de dos datos. O sea que es una función de varias variables. Pero en general, cuando nosotros modelamos la onda, una onda está gobernada por funciones sinusoidales, porque son las funciones sinusoidales nos dicen que hay movimientos repetitivos, que se desplazan, etc. Y en general,
o nosotros igual podemos tener cualquier función que nos permita modelar una onda. Entonces, por ejemplo, no sé, nosotros podemos tener una exponencial negativa que depende del tiempo, más acá una posición t, lo voy a escribir distinto. Ya. Esto nos va a dar un tipo de función que es como una campana. Es muy parecido a eso. O incluso, no sé. Pero siempre es como, hay un punto de máximo. En esta función hay un punto de máximo. Entonces, cuando nosotros tenemos acá dos variables, quiere decir que ese máximo o este tipo de función va a ir cambiando en el tiempo. Si yo voy cambio la posición, una onda de esta forma, en algún va a mantener esta forma siempre, pero va a ir cambiando de posición en el espacio. Y esa es la gracia. Y esto nos dice que cómo va cambiando esos espacios. Entonces nosotros lo único que necesitamos para poder caracterizar una onda es una función cualquiera sea, pero donde las variables interactúen de esta forma. Esto, si se fijan, es un movimiento uniformemente, o movimiento uniformemente rectilíneo, no me acuerdo ya cómo se llama, pero un MRU. No hay aceleración. La partícula siempre, o sea, la onda siempre va a ir moviendo a las partículas una cantidad de distancia en un tiempo determinado. Ya, esto es línea recta. Entonces, si esto nos dice que es algo, o sea, que hay algo que se mueve, la función nos dice, bueno, es una serie de cosas que se van a mover. Eso nos dice que esto sea una función, porque esta forma de acá adentro ya de por sí es una función, que es la función línea recta. Pero esto nos dice que, bueno, ok, esa función línea recta muy válida será, pero yo la voy a ir condicionando en medida que cambie el tiempo. O sea, en cualquier espacio, en medida que cambie el espacio y el tiempo. En el espacio, o las coordenadas en las que lo estamos situando. Ahora, como dice el libro, la mayoría de las funciones de onda que nosotros vamos a modelar son las que cumplen la siguiente forma. A seno de 2pi lambda de x más vt más un ángulo de fase. Este ángulo de fase que nos dice que cuando nosotros tenemos x e y, para algún valor de t, esta función o parte justo aquí con este valor como la amplitud, justo simétrico o un poquito desplazado. El ángulo de fase me dice si partí justo ahí o partí un poquito después. ¿Qué tanto estoy desplazado con respecto a la versión donde este ángulo de fase es cero? Entonces esto es lo que yo necesito. Hay otra forma de caracterizar funciones, que es que es la trampita que tiene esta prueba, es que fíjense que nos dice encuentra la aceleración lineal máxima alcanzada por un elemento del medio. ¿Ya? Después dice encuentra, antes de eso encuentra la constante, ya. Entre estas tres, lo único que nosotros necesitamos o estamos haciendo es encontrar datos para armar la siguiente función. Eh, Deme un segundito. Ahí sí. Ya. ¿En qué se diferencian estas dos? Es que esta tiene parámetros velocidad y esta tiene parámetros, eh, longitud de onda, y esta tiene parámetros número de ondas y frecuencia angular. Eso es lo único que cambia. ¿Cómo vamos relacionando todas las cosas? De la siguiente manera. El número de ondas, o k, es igual a 2pi partido en lambda. La frecuencia angular es 2pi partido en periodo. La velocidad de onda la podemos calcular como w partido en k o lambda por f. Son estas cosas o estos datos los que permiten que al reemplazarlos aquí lleguemos a esa función de acá. Así que estas dos formas son equivalentes.
¿Sí? Ahí vi una pregunta. Ah, sí, esta también hay que agregarle el feed. Ahí sí. Ya. ¿Alguna consulta? Sí, en la primera ecuación, abajo del 2pi, ¿qué hay escrito? ¿Una L? Eh, Aquí va escrito lambda. Ah, ya, perfecto. Ya, Entonces, ahora lo que hay que hacer es ir buscando como de acuerdo a lo... Solamente las cosas que escribiste abajo, como número de onda, la frecuencia claro, angular y así. ¿Y exactamente. para qué, y para qué era la función de onda? La función de onda te permite caracterizar la onda. Pero es obligatorio escribirlo siempre, es como para saber. O sea, en este caso no te piden que escribirla, te dicen bosqueje la onda. Entonces eso es como saber que la onda es un Ah. seno o algo así y que hacer como que calce un poquito con los datos que te Y, dan. y la función siempre va a ser igual. O sea, si nos dicen, por ejemplo, escriba la función, ¿habría que reemplazar con datos o está bien solamente escribirlos? No, pues hay que reemplazar con datos, porque esto fue de forma general. Ah, ya. Ya. Gracias. Ya vi. Eh, ¿Alguna otra consulta? Ya. Bueno, estas fórmulas son, ¿cómo se llama esto? Son como genéricas, son de memoria. El libro parte con esta y después demuestra que esto es un equivalente, ya a partir de los mismos datos. Ya, denme un segundito que quiero revisar una cosa que me acaba de llamar la atención. Ya, ahora voy a seguir. Eh, ya. No encontré lo que estaba buscando, pero bueno. Um, entonces, la primera parte es bosquejar la onda. Ya.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Es que dice que la amplitud es de 20 centímetros y tiene una frecuencia de 35 y 12 Hz. Igual es importante subrayarlo. Ya, entonces. Ya. Igual acá hay un dato interesante. Nos dicen que para T0 y X0, o sea, en el origen, ya tenemos una amplitud, entonces vamos a usar ese dato para poder partir. Nosotros sabemos que en el momento cero, o en la posición cero, parte desde el menos 3 centímetros, ¿cierto? Menos 3 centímetros. Entonces, acá yo puedo decir que esto es ahí. Me salió súper mal. Y ahí sí. Ya tenemos eso. Ahora, ¿qué es lo importante? Mencionar que esta amplitud, que esa amplitud es la, o sea, esa distancia es la amplitud. Entonces nos dicen que en este punto, ya esto se va a menos 3, pero la amplitud total, nosotros sabemos que es 20 centímetros. Ya teníamos 20 centímetros. Y que la longitud de onda, o sea, la distancia entre un monte y un monte, es lambda, es igual a, nos dan ese dato, 35 centímetros. 35 centímetros. Y eso es como el rango, el rasgo general. ¿Sí? Ver cuáles las condiciones que tiene que tener la onda en el origen para poder plantear una forma general de la onda. Entonces, ahora, esta es como la parte como fome porque no involucra mucho, más que solo dibujarla. Vamos a la parte B. La parte B dice encuentra el número de onda K, la frecuencia angular y la rapidez de onda. Entonces, partamos primero por qué es la rapidez de ondas. Ya dijimos que era esto de aquí o esto de acá. Entonces hay que evaluar qué datos tenemos. Tenemos lambda, tenemos que encontrar K, tenemos W, que en teoría es valor conocido, y... ¿o no? Ya, no, W no es valor conocido, es algo que tenemos que buscar. Pero sabemos que esto es la velocidad, y esa es nuestra última, lo último que tenemos que calcular, esa rapidez. Podemos calcular la frecuencia angular, sí, ahí nos piden la frecuencia angular y el número de onda acá. El número de onda, ya vimos que era esto. Entonces, n onda, o voy a poner nk, es igual a 2pi partido en lambda. ¿Ya? Acá yo podría reemplazar números, pero eso lo voy a hacer al final. Luego, si nosotros queremos la frecuencia angular, nosotros podemos tener esto 2pi partido en el periodo o 2pi partido en la frecuencia. O sea, multiplicado por la frecuencia. Recuerden que frecuencia y periodo se relacionan como uno es el inverso del otro. ¿Sí se entiende? Sí, sí. Ya, perfecto. Em, ya. Voy a hacer una cosita antes de seguir. Ya, no se pegó todo lo que yo quería. Eh, Aquí está. Ahí sí. Ahora tengo una hoja vacía para poder desarrollar el ejercicio. Y ahí sí. Entonces, ahora tenemos que empezar a evaluar los datos. Ya sabemos que NK es 2pi por tiempo periodo o también
podemos decir que es 2pi por la frecuencia. ¿Ya? Y esto me equivoqué, esto es W. Ya. Entonces ahora tenemos que proceder a ir calculando. Dice encontrar el número de onda acá. Tenemos la fórmula lista. Tenemos frecuencia angular. Ya, y eso. Entonces, luego, bueno, solo queda ir calculando. Ya. Ahora, ¿cuál es lo más complicado? Es la B, que dice encuentra la constante de fase. O sea, miento, la C, que dice encuentra la constante de fase. ¿Qué va a pasar? Que en la parte A nos piden calcular esta función de onda. Nos piden la frecuencia, nos piden la posición, tenemos la amplitud y nos piden calcular ese ángulo de fase. ¿Cómo yo sé o cómo hacemos para poder calcular ese ángulo de fase? Lo primero es, bueno, teniendo los datos. Esto va a ser 2pi por la frecuencia y la frecuencia es 12. Entonces va a ser 24pi. Esa es la frecuencia angular. Luego tenemos que calcular el número de onda, que es K. Antes de seguir, ¿alguien tiene alguna consulta? Así como... Yo no sé de dónde se sacaba la longitud de onda. La longitud de ¿La onda la da daban? acá. ¿La Sí, la da daban? el Ah, ya. enunciado. Sí, es 35. Y si no la dan, ¿se puede calcular o siempre la tienen que dar? O sea, te tienen que dar algún valor para calcularlo. Por ejemplo, te pueden dar el número de onda. Ah, ya. Eso. Como que siempre tienes que dar algo para poder resolver estos ejercicios. O por último, no sé, pues te pueden dar la velocidad y con eso poder calcular algo. ¿Cachai? Como que te tienen que dar datos. No es como, hoy saca esto. Así. Como que no es tan directo. Ya. Acá nos dijeron que esto es 35, entonces esto es 2pi partido en 35. Ya, entonces tendríamos los dos datos, K y W. Entonces la función de onda es la amplitud seno de Kx menos Wt. Y acá verifiquemos, porque nos dicen que esto se mueve a la derecha y tiene una velocidad positiva. Entonces, claro, esta velocidad va positiva. ¿Por qué va positivo? Porque si yo parto de esto mismo desde acá, con esta función, si el objeto se mueve a la derecha, la velocidad es positiva, por ende, cuando apliquemos estas sustituciones de velocidad, este nos va a quedar con el negativo adelante. Cuando reemplazamos esos datos eh, acá. Ya. Entonces, esto queda positivo, entonces tenemos la amplitud, seno, K es 2pi partido en 35, X más 24 pi por T.
Entonces eso sería nuestra función de onda, pero aquí nos faltan cositas. Nos falta agregar el ángulo de fase y la amplitud creo que también la tenemos, ¿cierto? Sí, nos dicen que esto tiene una amplitud de 20. Entonces acá también voy a sustituir amplitud de 20. ¿Ya? Esta parte es un poquito, es como la más fome porque hay que acordarse sí o sí de estas fórmulas. ¿Ya? Sí o sí de estas fórmulas. Porque, bueno, así podemos calcular cositas extrayendo solo los datos. Y si se fijan, por ejemplo, esta parte, en el ejemplo de prueba vale 5 puntos del puntaje de la pregunta. Entonces igual se aseguran harto como con manejando esta parte que es saber usar las formulitas. ¿Sí? Ya. Entonces, ya escribimos la onda en términos de la amplitud, en términos de la constante K, o sea, claro, en términos de la K y en términos de la frecuencia angular. Ahora viene la pregunta difícil. Encuentre la constante de fase con la información en t igual 0. ¿Y qué nos dice con esa información? Nos dice que en t igual 0 y en la posición igual 0, la i vale menos 3 centímetros. Entonces, eh, esto es x igual 0, t igual 0. ¿Esto qué significa? Vamos a tener 20 seno del ángulo eh, más phi. Y además esto nos dice que tiene que sí o sí ser menos 3 centímetros, porque nos dicen que esa es la posición en el eje Y, en el instante 0 y en la posición 0. Entonces esto va a ser igual a 20 seno del ángulo. Y ahora lo que nosotros queremos saber es cuánto vale ese phi. Cuánto vale esa constante que desplaza nuestra onda. Y va a valer seno de phi igual a menos 320. Y esto va a ser phi igual a seno a la menos 1 de 320 negativo. Entonces ahora buscamos los numeritos. Mientras calculo eso, ¿alguien tiene alguna consulta? ¿No? Ya. Ya. Entonces, seno a la menos 1 de menos 3 partido en 20 es igual a menos 0,15. Ya es menos 0,15. La gracia de esto es que esto se va a repetir. Este valor va a ser válido cuando el ángulo es menos 0,15 o cuando lo desplazo eh, eh, un valor que está asociado a npi. Ya esto es un desplazamiento angular. Cualquier valor entero de pi, recuerden que cuando nosotros tenemos los ángulos en trigonometría, si yo tengo este valor aquí, recuerden que pi es desplazar 180 grados. Entonces, si yo tengo este valor acá, este punto es con ese ángulo, si yo quiero este mismo punto, o un valor similar para el seno, en este caso, tengo que desplazarlo 180 grados. Entonces esto es sumarle al ángulo que yo tenía antes, pi, y me va a dar este ángulo. Entonces cuando yo evalúe ese valor, me va a dar con respecto a este ángulo.
Entonces es como una propiedad de trigonométrica. Entonces, este valor, esta relación siempre se va a cumplir cuando phi valga menos 0,15 más esto. ¿Sí? Camilo, yo tengo una duda. ¿Sí? Dale. ¿Por qué asumiste que X era igual a cero? ¿Porque lo dicen arriba? ¿O porque si no? Porque el tiempo es cero. Eh, Porque lo dicen acá. Te dicen que en el momento cero y la posición cero, el i vale menos 3. Ah, ya. ¿Cachai? Pero Entonces si por evalúas. ejemplo, pero si Sí, por sí, sí. ejemplo hubiera dicho como en el enunciado de la C que encuentre la constante de fase en otro tiempo, ¿se podría hacer resolver igual o no? O sea, claro, es que la constante de fase tiene que ser la misma siempre. Solo que acá te dicen T0 porque el enunciado te dice que es T0. Pero si te Ah, dijeran ya. esto así como en T10, yo sé que esa es la altura, es el único punto donde tú puedes como reemplazar esas condiciones. Hay problemas, de hecho recuerdo haber visto uno que era bien parecido en ese sentido, que lo que daba era, a ver si lo encuentro más o menos cómo funcionaba ese problema. Eh, ya, por ejemplo, ese problema que había visto, que igual se los iba a compartir porque está hecho en una ayudantía que hice, es, por ejemplo, tú tienes x de t, esto es en movimiento armónico, 3 coseno de una función que tenía esta forma, ¿ya? Y no me acuerdo qué piden calcular, pero por ejemplo te dicen que cuando tenemos la posición en t igual 0, la posición es, no sé, 100. Luego nos dicen que la velocidad tiene otra forma y que en t igual 0 esa velocidad valía 200. Entonces así uno va planteando esta función para distintos casos, donde si yo evalúo esto en la función me tiene que dar esto. Entonces uno puede armar sistemas de ecuaciones cuando tienes muchas variables que no conoces. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Ya, perfecto. Gracias. Porque, por ejemplo, en ondas que están fijas en sus bordes, que eso quiere decir que tiene condiciones de borde, es tomar esta misma función, pero decir que para, no sé, por la posición cero tiene que estar en tal posición la amplitud, o sea, la función y, que onda, si esto esté igual cero, que x está también en alguna posición, digamos cero, el i tiene que establecer una condición que permita que se cumpla lo que ocurre en el borde. ¿Ya? Entonces, para esto es lo mismo. Si yo quiero obtener el ángulo de fase, necesito alguna condición que me diga, bueno, evalúa tales valores. Cuando evalúes tales valores vas a obtener un resultado que yo te voy a decir cuál es y despéjame lo que está ahí dentro. ¿Cachai? Entonces, si yo tuviese, no sé, pues, si yo no conociese ni la amplitud, ni K, ni W, o ni siquiera phi, yo lo que necesito es tres condiciones que me permitan ir reemplazando datos acá adentro y que me quede un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Ya. Entonces, en este caso, esta es la condición de phi, pero esto es muy amplio. Ya esto es muy amplio. Entonces, ¿cómo nosotros establecemos cuál es el n que tenemos que usar? O sea, ¿para qué? Porque esto va a ser, en el caso de phi y el seno, eso va a ser válido para n igual 1 más n, o sea, n igual 1, igual 2, igual 3, hasta infinito n. ¿Ya? Va a ser siempre válido. Entonces, a mí me interesa saber para cuál n va a ser válida mi función de onda. Entonces, lo que se hace y lo que se estima es que ya conozco, ya establecí esta condición y ya calculé. O sea, este resultado va a funcionar para esta función de onda. Y manteniendo esta condición. Va a servir. La gracia es que acá nos dan otro dato. Nos dicen la dirección de la velocidad. Dicen que la velocidad tiene que ser positiva. En dicho punto, o sea, en este punto,
la velocidad tiene que tener otra condición. Entonces, esto igual tiene que ser de memoria. La velocidad, que depende de t, y la posición, es igual, igual la escribo ahora enseguida, es igual a seno de kx más wt más phi. O sea, me equivoqué, esto es coseno. Esto es coseno. Y me falta aquí coseno w. Ya. Esta función la pueden obtener derivando esta con respecto al tiempo. Ya, porque nosotros tenemos, que esto es algo que se puede fácil de olvidarse. Como acá tenemos una función de dos variables, si yo quiero obtener la velocidad de esta, es la derivada de i con respecto a t. ¿Ya? Y esa sería la velocidad. Entonces, si yo derivo la función i con respecto a t, me da esto de acá arriba. ¿Ya? Eso es importante. Y así también podemos calcular la aceleración. ¿Ya? ¿Y por qué, por ejemplo, como esta es derivada parcial, si yo tengo i de t, x, no me sirve, por ejemplo, para encontrar la velocidad de la derivada de i con respecto a x? ¿Alguien me puede decir por qué no sirve? Ya, por ahí preguntan Debe cuándo ser la... respecto al tiempo, ¿no? Exacto, porque acá nosotros estaríamos evaluando el cambio de la función y con respecto a la posición. Entonces, nosotros queremos otra cosa, como ver cómo cambia la función en medida que cambia el tiempo. Y esa es como la definición de velocidad. Entonces, por eso esta no sirve. Nos sirve solamente la derivada parcial con respecto al tiempo. Ya, por ahí preguntan cuándo la fórmula es coseno y cuándo es seno. Bueno, ahí depende del libro. Ya hay libros que la función de onda la trabajan con un coseno y ponen ahí coseno. Recuerden que son equivalentes, ya solo que cambia el ángulo de fase. Por ejemplo, si hubiese puesto un coseno acá, para las mismas condiciones me va a dar otro ángulo de fase, porque recuerden que para que un resultado sea el mismo, la relación entre coseno y seno es que están desfasados no me acuerdo cuántos valores, o sea, qué ángulo, pero hay una relación entre los dos que es solamente un desfase, como es agregarle un ángulo en medio. Ya eso lo pueden buscar en internet, está como una propiedad. La gracia es que nosotros vamos a trabajar con la función de onda que propone el libro, porque yo, por ejemplo, encontré apuntes de otras universidades y otros lados que todo el rato trabajan con coseno, otras con seno, pero eso depende de la bibliografía. Entonces nosotros vamos a trabajar con seno. Entonces la función posición, que es i de x de t, es con un seno. Si yo quiero la velocidad, derivo esto. Y la derivada de seno justo es coseno y por eso la velocidad nos queda con un coseno. ¿Ya? ¿Se entiende ahí? Camilo, ¿Sí? es que yo estoy confundida porque en el formulario hay una fórmula de posición con coseno y hay otra con seno. A ver, acá está el formulario. Em, para la función de ondas, Y esa es la que es con seno y arriba hay otra con coseno. eh, es- El movimiento armónico. esta, ¿no? Sí. Ya, esa es para movimiento armónico simple, siempre que tengas masitas con resortes y que no se desplazan. La otra, Esa, y esta es para una onda. ya, ya, dale. Ya, eh, eso, los dos tipos de problemas se trabajan igual. Tienen casi los mismos procedimientos cuando nos dan la función que modela el movimiento. Solo que la de cómo puedes diferenciarla es que la de movimiento armónico simple dentro del coseno no tiene una posición. Voy a hacer aquí un zoomcito.
solo el coseno me dice cómo voy oscilando alrededor del mismo punto en medida que pasa el tiempo. Entonces, recuerda que cuando nosotros hablábamos de movimiento armónico simple, lo que nosotros graficábamos era la posición con respecto al tiempo. Entonces a mí me interesa saber cómo va oscilando el objeto alrededor del mismo punto, porque yo estoy, por ejemplo, en un sistema masa-resorte, estoy girando con respecto a la posición de equilibrio, ¿ya? Entonces yo me muevo de un lado al otro con respecto a la posición de equilibrio. En una onda, yo necesito, o me gusta, o sea, lo que quiero ver es cómo van oscilando las partículas, o en general cómo van vibrando las partículas que al mismo tiempo se mueven con la onda. Por eso tiene una velocidad ahí puesta, porque estas partículas se desplazan, o la onda está desplazando partículas del medio por el cual se está propagando. ¿Sí? Esa es como la diferencia, que una dentro del seno tiene la posición que va a ir cambiando en el tiempo, y tiene el tiempo que, bueno, también va a ir avanzando. ¿Cachai? Entonces así es como puedes diferenciarlas una de la otra. Para un movimiento armónico simple, dentro de la función está solo el tiempo, y para un movimiento de una onda, dentro de la función tienes posición y tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Entonces, ¿dónde está? Aquí. Entonces, cuando yo voy a evaluar en T0 y en X igual 0, a mí lo único que me dicen es que la velocidad evalúa en esos puntos es mayor que 0. Entonces eso me puede dar indicios de cómo está condicionado n. Porque ahora solo quiero todos los valores de phi dentro de esta función que me den que justo para este instante y posición me dé mayor que 0. Entonces veamos qué pasa. Yo evalúo, voy a poner eso, es igual a la amplitud, que era la amplitud de 20. La frecuencia nosotros la habíamos calculado como 24pi. Esto va a quedar coseno de phi. Entonces esto es, denme un segundito, 20 por 24. Esto es 480 pi coseno de phi. Y ahora vamos a evaluar coseno de phi. Entonces, yo estoy diciendo que esto tiene que ser mayor que 0, y hasta el momento me está dando mayor que 0, pero 480 pi coseno de menos 0,15 más n pi. Entonces, para resolver esto, voy a pasar esto dividiendo al otro lado. Como es positivo, no cambia el sentido del mayor. Entonces esto me queda coseno de menos 0,15 más n pi mayor que 0. También puedo aplicar el coseno a la menos 1 y coseno de 0. O sea, arcoseno. Esto se va a cumplir en no, esto está muy enredado. Otra forma de resolver esto es suponer para algún n. Entonces probemos con el n más básico, que es n igual 0. Entonces vamos a evaluar si con esto de aquí se cumple. Y podemos dejar que para n igual 0, ese phi específico cumple la condición.
Entonces, si hacemos eso, eh, esto, cuando esto vale 0, da 0,98. Entonces da positivo. Entonces yo puedo decir que, ok, cuando n es igual a 0, esto se cumple, ya es positivo. Entonces si yo lo desplazo, va a seguir cumpliéndose, entonces yo puedo tomar el phi y vamos a establecer phi como menos 0,15. Y vamos a establecer que phi queda con que el problema funciona cuando es n igual a 0 y no es necesario como que seguir tanteando más n. ¿Se entiende? Que agregar ese no es tan necesario. Claro, lo que pasa es que el seno para 0 pasa lo siguiente, que cuando nosotros evaluamos seno dentro del círculo unitario, para 0,15, bueno, digamos menos 0,15, eso es acá, menos 0,15, en el círculo unitario el seno es este pedacito de acá, ya lo voy a pintar con rojo. Entonces ese valor es válido para 0,15, ¿ya? Pero eh, recuerden que cuando nosotros teníamos funciones trigonométricas era un poquito más complicado, ¿ya? Porque si yo evalúo menos 0,15 aquí, me va a dar el mismo valor de seno que si yo evalúo menos 0,15 desplazado en 180 grados, que es como acá. Y eso es por un error de la calculadora, ¿ya? No todas las calculadoras les pasa, pero las más básicas, si yo pongo menos 0,15 más pi, lo que hace la calculadora es que te lleva el resultado del ángulo, lo proyecta en el primer eje, entonces te tira un valor como de seno un poco distorsionado. Entonces, para este caso, que si tú vas desplazando el ángulo para ciertos valores, no siempre te va a ir dando el resultado. Entonces, cuando tú evalúas con el coseno, evalúas la condición de que, bueno, la velocidad siempre tiene que ser positiva en ese punto. En el caso del coseno que tú evalúas aquí, si tú trasladas 180, te va a seguir dando como el mismo módulo. Por eso es como siempre se tiene que agregar el NPi o si es 2 NPi, dependiendo del resultado y las condiciones. Y un poco enredado, pero es por eso. Es porque para ciertos valores de ángulos, lo que hace la calculadora es que te los proyecta en el primer eje. Entonces a veces te puede funcionar evaluar dentro del coseno menos 0,15 más un pi y te va a tirar el mismo resultado que nos dio solo con el menos 0,15, pero en el círculo unitario real no es el mismo, tienen cambio de signo. Pero por eso tienes que evaluar dos condiciones. Cuando está la condición donde te sacaste el resultado, que en este caso lo hicimos acá con el seno, porque el seno de esto te da menos 0,15. Pero en el caso del seno te va a dar este mismo resultado, o sea, al evaluar este ángulo y sumándole múltiplos de pi, te va a seguir dando esto de ahí, para cualquier n. O sea, muchas veces podéis estar dándole más ángulos que cumplan esta condición y siempre te va a retornar este mismo resultado. Pero no todos son exactos, ¿ya? Y no todos estos resultados te van a ver, creo que lo puedo hacer más gráfico. Eh, ya.
Lo que nosotros tenemos acá es un resultado negativo, ya que era el menos 3 partido en 20. ¿Ya? Y si hay muchos más ángulos, por ejemplo, si yo tengo este de acá, este de acá también te va a dar menos, esto es por simetría, menos 3 pi 20, pero es este ángulo. Va a ser menos, eh, va a ser, bueno, creo que esto es sumarle un pi, o un pi medio, no estoy seguro. Pi medio. Menos pi medio. Entonces, cuando nosotros tenemos esto de trigonometría, nosotros vamos a obtener para este ángulo o para este resultado, nosotros podemos poner distintos ángulos en el mismo seno, ¿ya? Pero ese mismo ángulo no va a ser válido para la velocidad, porque si yo busco el coseno, a mí me están diciendo que coseno de ese mismo ángulo siempre tiene que ser positivo, porque está positivo. Eh, pero esta condición, que esa condición es como ya por matemáticas, así, memoria, cuando yo este ángulo lo desplazo 180, me cambia el signo del coseno y ese siempre tiene que ser positivo para este mismo resultado. Para este mismo fin, siempre tengo que evaluarlo en el coseno y tiene que ser positivo. Entonces, ¿qué me dice esto? O sea, ¿qué me dice esta segunda condición? Que no todos los NPi me mantienen esta condición. O sea, si yo elijo acá este 2, pues, no sé, pongo 2, estoy dando una vuelta completa. Estoy sumando 2pi, estoy dando una vuelta completa. Si pongo n1, estoy dando media vuelta y ahí ya no funciona. Entonces, cuando yo evalúo el 0, estoy condicionando a que solo este valor me cumple la función. Ese es como un poco enredado, pero es por eso. Por eso uno tiene que evaluar dos condiciones. ¿Se entiende? Ya, bueno. Creo que igual me di como hartas vueltas para explicarlo, pero lo importante es que se entienda. Entonces sí ya definimos el phi. Entonces ahora recién podemos escribir la función final. Entonces sería igual a la amplitud, seno, kx más wt más phi. ¿Ya? Entonces después lo que quedaría sería reemplazar los datos y como que tendríamos el resultado de la función. Entonces ahora veamos qué nos faltaría hacer. Entonces este ya está hecho, lo dibujamos así medio a la rápida. La B es encontrar los datos, también está hecho. La C es encontrar la constante de fase con la información que nos dieron, también está hecho. Y después dice, encuentra la aceleración lineal máxima alcanzada por un elemento del medio. Entonces, ¿cuánto es la aceleración máxima que podemos llegar a encontrar? Entonces tenemos que trabajar con la aceleración. Entonces recién habíamos calculado que la velocidad para x de t era a w coseno de kx más wt más phi. ¿Ya? Y ahora vamos a aplicar, eh, vamos a derivar otra vez para encontrar la aceleración. Y esta es menos la amplitud por esto al cuadrado seno de kx más wt más phi. Y aquí un truquito. ¿Cuál es el gran truquito? Cuando nosotros hablamos de máximo, cuando yo quiero el máximo es la amplitud de la función. Porque tanto seno como coseno, y bueno, ese seno también, son pedacitos que se mueven entre 0 y 1. Entonces esto es, voy a poner ahí
tri de trigonométrico. ¿Ya? Entonces, todas las funciones trigonométricas que están acá se mueven entre 0 y 1. Entonces, ¿cuándo tengo la aceleración máxima? En cualquier instante, en cualquier momento, para cualquier valor, cuando lo que está acá adentro nos da 1. Cuando lo que está aquí dentro da 1, quiere decir que estoy en el máximo. Otra forma sería derivar esto y encontrar para qué valores de lo que está acá adentro da 1. Y eso sería encontrar para qué x, para qué t nos da todo esto un valor tal que el seno de 1. Entonces, muy complicado. Lo mejor es que cada vez que nosotros hagamos esto con trigonometría, el máximo siempre se va a encontrar cuando esta función sea 1. Por ende, la aceleración máxima va a ser la amplitud. Entonces, evaluar esto es encontrar la aceleración máxima. Y es evaluar la amplitud de la función. Todo lo que multiplique un seno o todo lo que multiplique la función trigonométrica es la amplitud de la función. Por eso cuando estamos acá en la función normal, nosotros encontramos la amplitud cuando reemplazamos a. O sea, cuando encontramos a. La a es la amplitud de la función posición en i. En el caso de la velocidad, la amplitud de la velocidad es a por w. En el caso de la aceleración es todo esto. ¿Se entiende? Consulta, en este caso siempre será así el cálculo de la aceleración Sí, máximo. Ah, ya, ok. o O sea, sea, es necesario aprendérsela. pucha, si no te la puedes aprender, la puedes hacer derivando, porque en el formulario está esta. Entonces, si, no sé, pues se te olvida la de la velocidad, porque igual son, no sé, de repente uno entre cambiar un seno y un coseno, Claro. pero la voy a derivar para que vean cómo salen, porque igual es Ujú. importante porque aunque parezcan, no sé, después de pasar todos los cálculos que tengan, los 3 cálculos y ecuaciones diferenciales, después igual se les va a olvidar a derivar. Y hay carreras que siguen usando muchas derivadas e integrales después de salir de plan común. Y, y es fome que tengan que llegar a tercer año y llegan a un ramo y tengan que repasar todas las derivadas porque las van a necesitar. Entonces, siempre estén derivando lo que puedan. Entonces, en este caso, vamos a derivar con respecto a t. ¿Ya? Entonces, ¿cómo derivo? Es las constantes salen, entonces me queda derivar el seno. Kx más wt más phi. Entonces, derivo el seno. Y la derivada de seno es coseno, entonces me queda el coseno kx más wt más phi. Lo de adentro del coseno no cambia, o sea, lo de adentro de la función no cambia, pero después por cadena tengo que derivar lo que está dentro. Entonces derivo con respecto a t, kx más wt más phi. Ahora la gracia es que como estoy derivando con respecto al tiempo, esto que está aquí no depende del tiempo, así que es una constante, y esto que está aquí no depende del tiempo, así que es una constante para efectos de la derivada. Entonces cuando derivo lo que está acá adentro, queda a coseno kx más wt más phi por la derivada de w y después me queda la derivada parcial de t con respecto a t, porque termino derivando este pedacito de ahí. Solo este pedacito de ahí porque estos son constantes. Como termino derivando ese pedacito, la w es una constante, así que sale de la derivada y solo me queda que esta derivada termina aplicando solo sobre el t. Y la derivada de una función con respecto a sí misma es 1. Entonces, si se fijan, aquí obtuvimos la velocidad. Y después podemos hacer lo mismo para obtener la aceleración. Entonces, para obtener la aceleración, lo voy a hacer un poquito más rápido. Es la derivada, las constantes salen, me queda derivar coseno. La derivada de coseno es menos seno, entonces esto me queda un menos ahí. Seno de lo que estaba dentro. Y ahora solo me queda derivar con respecto a t lo que está adentro, que es lo mismo que estábamos derivando acá. Por ende, sabemos que esa derivada nos va a dar como resultado un w.
Y ahí es por eso que queda menos a w cuadrado. Seno de kx más wt más phi. No, en el paréntesis es más wt porque como la onda se mueve hacia la derecha y se está moviendo, no, la onda se mueve hacia la izquierda, por ende lo que en la expresión de velocidad es positiva. ¿Sí están en el formulario? Acabo de leer un mensaje. No, no están en el formulario. O al menos según yo no. Ojo, que esa es la velocidad de propagación en una cuerda. Eh, ya. Y bueno, eso sería ese ejercicio 2. Ah, pero acá dan las energías. Ah, ya las vi. Ah, pero estas son eh, ¿cómo se llama esto? La velocidad y la aceleración para un oscilador armónico. Si se fijan, igual quedan parecidas. Solo que acá como parte con un coseno queda un signo menos en la velocidad. Pero en la otra que calculamos recién, acá queda positivo y acá queda el coseno. Porque como la otra parte con un seno, bueno, son parecidas, pero no es lo mismo. ¿Ya? Recuerden que la otra tiene, dentro de los cosenos, tiene la expresión de, ¿cómo se llama esto? De posición. Así que eso. Ya. Y este ejercicio dice encuentra la frecuencia angular de pequeñas oscilaciones. Este péndulo en el planeta X tiene el periodo de un segundo. Calcula la aceleración de gravedad. Ya. Este ejercicio tiene pillería. La parte A es desarrollar desde el inicio de un planteamiento de un péndulo normal hasta encontrar el periodo, o en este caso la frecuencia. Y la B es hacer desde acá de vuelta, ¿ya? Porque acá estamos partiendo de cuánto vale el periodo. Entonces, si yo sé cuánto vale el periodo, puedo calcular cuánto vale W. Si yo sé cuánto vale W, sé, eh, sé cómo debiese, bueno, cuando sé cuánto vale W, sé que la relación que lo que está dentro de W siempre en los casos de los péndulos involucra el factor de aceleración de gravedad. Entonces ahí se puede despejar. Si se fijan como en ese detalle. ¿Ya? Pero lo importante acá es esta, porque el planteamiento que hagan hacia allá les va a ayudar a entender el planteamiento que para la B. En el caso de la A que se encuentra la frecuencia angular, recuerden que, bueno, acá dan los momentos de inercia. Recuerden que la segunda ley de Newton para un movimiento rotatorio es la suma de los torques igual al momento de inercia por la aceleración angular. Ya, esto es teta punto punto, esto es el momento de inercia de esta figura y esto es la suma de los torques. En este caso hay dos formas de resolver este problema. El primero es tomando este objeto, calcular el centro masa y luego de calcular el centro masa, ubicar cuál es la distancia al eje de rotación para después poder aplicar esta fórmula de frecuencia, que es mg partido un momento de inercia. ¿Ya? Esto de acá arriba aparece cuando uno modela
con respecto al centro de masa, la fuerza del peso. O sea, nosotros ubicamos el centro de masa, ubicamos esa distancia, la distancia del centro de masa, que es esa distancia de ahí. La masa sería la masa total de las dos cosas. Y esto queda así porque el peso se ubica en el centro de masa y nosotros ponemos el peso ahí. Una sola fuerza que actúa sobre el centro de masa, pero esa fuerza es asociada a este objeto completo. La otra forma, que es la que me gusta más a mí, es poner aquí en el centro de masa de cada uno de los objetos, que esos ya son como, esos son de memoria, porque, por ejemplo, sobre el disco nosotros sabemos que el peso se va a aplicar sobre el centro del disco. Entonces esto es mg, por la masa de ese disco. Y el de la barra total, el centro de masa está justo a la mitad, entonces justo a L medio. Entonces aquí es otra mg. Creo que son masas distintas, ahí lo evalúan ustedes. Entonces, si yo coloco esta fuerza ahí y esta fuerza acá, cuando yo hago la suma de los torques, me va a quedar menos, a este le voy a poner FG1, ¿ya? Porque no, F1 y este le voy a poner F2. Entonces, menos la fuerza 1 por la distancia de aplicación, por seno del ángulo, eso es el torque de esta fuerza. Menos F2 por L medio, o sea, por L, la distancia de aplicación, por seno del ángulo. Ya esos son los dos torques presentes en el sistema, este y este. Entonces la gracia después es factorizar menos F1 más, o sea, F1 L medio más F2L, factor de seno del ángulo. Y esto, que es la suma de los torques, tiene que ser igual a esto. Entonces ahí por ángulos pequeños esto es teta. Eso es teta. Y teta punto punto. Y la frecuencia, recuerden que este momento de inercia lo voy a pasar dividiendo. Y recuerden que la frecuencia es la raíz de todo lo que está multiplicando el teta. Sería F1L medios más F2L partido en el momento de inercia. ¿Ya? Si se fijan, esto es más, ya al menos para mí plantearlo es más fácil que hacer esto mismo, pero considerando solamente una fuerza con respecto al centro de masa. ¿Ya? Porque cuando nos ubicamos la fuerza en el centro de masa tenemos que saber dónde está el centro de masa para poder calcular la distancia y el eje de rotación, porque cuando calculamos el torque necesitamos conocer esa distancia de aplicación. Entonces, eso. Ahí tienen dos formas de hacerlo. Y si todavía tienen dudas de cómo se hacen, me mandan un mensaje y mañana en la siguiente tutoría lo desarrollo con más calma. Vicente Molina tiene una pregunta. Sí, es que te quería consultar, entonces, ¿se puede hacer de ambas formas? Con la fórmula de arriba, la de W, la de la frecuencia angular, y ¿Sí? con el sumatorio de torque. Yo elijo la forma en Exactamente. la que... Ah, perfecto. Y en el caso de la fórmula de arriba, no importa el tema de los ángulos, ¿no es cierto? Eh, Seno, eh, ¿eso no claro. se consideraría? O sea, lo que pasa es que es implícito, Ujú. ya porque esta fórmula sale de hacer este mismo procedimiento. Ah, perfecto, ya, ya. ¿Cachai? Ok, Eso. entonces no hay que utilizar seno, ni coseno, ni, digamos, como que se hace viendo los datos y sacando los cálculos, ¿no? Claro, pero igual tienes que justificar por qué estás usando esta. O sea, justificas, por Ah, ya, ok. ejemplo, esto es un péndulo físico, por ende puedo usar esta expresión, siempre y cuando tome en cuenta que esta masa es la suma de las dos masas, y esta Claro, distancia es la distancia desde el centro de masa al eje de rotación. claro. Ah, ya, perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Y este lo vamos a hacer mañana. Y así se fijan, esta es una onda que está condicionada en sus dos bordes. Ya. Eh, bueno, si nadie más tiene preguntas, Yo tengo una duda respecto a
Bueno, mi profe me comentó que los tres ejercicios de la prueba, el primero iba a ser de péndulo físico, el segundo iba a ser de onda viajera y el otro de onda estacionaria. Entonces, más que nada es como cómo diferenciar, según el enunciado, que una onda sea viajera o que una onda sea estacionaria. Como con qué palabras o cómo podría saber cuál es cuál. Ya, analicemos las dos preguntas. Por ejemplo, esta dice una onda sinusoidal que viaja. En general, todas las ondas viajan. Ya todas las ondas son fenómenos que se desplazan en el espacio. Pero esta onda no está fija en sus bordes. Esta onda sí está fija en sus bordes. Porque nos dicen que, claro, o sea, yo puedo, incluso hay preguntas que yo puedo poner este sistema acá. Esto va a tensar la cuerda y yo puedo decir, ¿qué pasa si envío un pulso desde aquí que viaje por toda la cuerda y llega acá? Eso, un pulso ahí sería una onda viajera, porque se va moviendo desde aquí, está recorriendo una distancia completa. Pero lo que pasa acá, en este ejercicio, que nos dice un objeto cuelga en equilibrio de una cuerda con una longitud y una densidad, y la cuerda se enrolla alrededor de dos poleas ligeras sin fricción separadas a una distancia. Lo que nos está induciendo esto es que como esto está colgado así, si yo hago vibrar esto continuamente, o sea, que se mantenga la vibración, en este punto de acá, acá adentro, se va a formar una onda que va a tener sus extremos fijos. Las ondas estacionarias generalmente tienen uno de sus extremos fijos. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. ¿Cachai? Esa es la diferencia. Claro, claro, claro. Sí, me quedó clarito. Eso, pero en el fondo las dos son ondas que se desplazan, que están desplazando o están transmitiendo energía a través de el material por el cual están viajando. Claro. ¿Ya? Pero eso, esa es como la diferencia. Ah, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Sí, Camilo, ¿podéis devolverte al ejercicio uno, el del péndulo, por favor? Sí, Sí, lo único que no me quedó claro es en el torque por qué el de la fuerza 2 es L nomás. porque esa es ¿cómo se llama esto? Bueno, recuerda que el torque en general es fuerza por distancia de aplicación al eje de rotación por el seno del ángulo que se arma entre los dos puntos. Entonces esta fuerza la estamos aplicando aquí, que, no es L, es L más este pedacito de acá. Ah, ya. Entonces sigue todo eso. L Exacto, más sí. R. Sí. Ya, listo, perfecto. Ese era mi duda. Camilo, una última duda. En el problema uno también, en la B, ¿cómo sería así como a grandes rasgos? Así, ¿cómo se formularía el ejercicio? Eh, ya, déjame ver bien. Ya. Lo que pasa es que aquí, bueno, aquí yo tuve el error de no considerar esa R, pero supongamos que esta es la distancia de aplicación. Ujú. Acá el resultado nosotros tenemos esto. Esto a nosotros, por el desarrollo, nos hubiese dado, digamos, una fórmula que hubiese sido bueno, supongamos que las dos cosas tienen la misma masa, ya sin leer el enunciado. Entonces esto digamos que es la fuerza 1 es la masa de la barra por la distancia de aplicación de que es el L medio, por G porque proviene de la fuerza peso, entonces mg la distancia, esto más la otra que va a ser mlg, y todo eso a partir de un momento de inercia. Lo único que hace el momento de inercia es que el momento de inercia tiene distancia, unidades de distancia y de masa, ¿ya? Entonces aquí yo puedo factorizar la G. Entonces factorizamos la G para dejar separado todo. Entonces vamos a tener ml medio más ml partido en momento de inercia, que es algo que lo calculamos aparte, todo eso paréntesis por G. Entonces ese digamos que es un posible resultado. Lo que nos dicen acá es que, bueno, en un planeta cualquiera, el péndulo o este péndulo tiene un periodo de t igual un segundo. Entonces, si yo tengo un periodo de t igual un segundo,
yo recuerdo que T es 2pi partido en la frecuencia. Eso implica que la frecuencia es 2pi partido en T. Y esto implica que entonces esto es igual a esta raíz multiplicando por G. Entonces, si te piden calcular cuánto vale G en ese planeta, es despejar este término. Ah, ya, perfecto. Ya, ya, ahí lo caché. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra consultita? Yo te quería preguntar, ¿el video de la tutoría lo subes a un webcurso o lo mandas por mail o por el grupo de WhatsApp? Por el grupo de WhatsApp compartí la lista de reproducción, entonces estoy subiendo todos los videitos a esa lista de reproducción. Ah, ya. Gracias. Ya, entonces si no hay más consultitas, y ahí voy a reenviar la lista al grupo de WhatsApp. Yepi, entonces eso, mañana les estoy avisando los horarios a los que podemos hacer la última tutoría. Y bueno, eso. Gracias, Camilo. Dale, Que Camilo, estén. gracias. Muchas Ya, gracias. gracias. Chau. Me huelen las patas.